Hace un par de años hice con unos colegas un CITAC que estuvo dedicado al feminismo. Nos vamos a revisitar eso hoy. Invitamos a 3 personas que yo respeto muchísimo. He trabajado con algunas de ellas, con otras no, directamente. Vamos a empezar por Magali Lara, que está en el extremo izquierdo. Magali Lara, además de ser artista, es una docente y es una activista, que son actividades concomitantes cuando se trata de los derechos de la mujer en cualquier campo cultural o político. En el medio está Pablo Vargas Lugo, que es un artista que yo respeto también muchísimo, amigo. Tiene una exposición que les recomiendo que vean, que representó a México en el Pabellón de México en la Bienal de Venecia, curada por Magali Arriola y presentada en el museo que dirige Lucía San Román, que es una curadora con quien sí he trabajado. Hemos hecho juntas una exposición que estuvo en San Francisco y en Nueva York, y actualmente es la directora de la Alameda, donde está la exposición de Pablo Vargas Lugo. Creo que hoy vamos a tener una conversación entre amigos muy apacible sobre cuál es la influencia directa que hemos recibido nosotros en nuestras diferentes prácticas del feminismo histórico, sobre todo. Hoy en día hay un feminismo que no voy a discutir por razones muy obvias, que en una feria son complicadas porque requieren de más tiempo quizá y mayor elaboración, que es lo que ha resultado en el movimiento Me Too, pero vamos a hablar del feminismo de los años 60 y 70, que produjo un cisma que recién ahora, porque los ciclos históricos son muy lentos y a veces pasan inadvertidos, que recién ahora está ejerciendo una influencia directa en el mundo, no solamente en el mundo del arte, sino también en el mundo de la política, de la economía, etc. Creo que estamos viendo que el rol de la mujer ha cambiado. Y yo quería hablar a título personal de en qué medida, yo que soy una persona que fui tardíamente feminista y que de alguna manera siempre negué la posibilidad de entender ese cuerpo teórico como algo que me tocaba. Pero yo leí un texto de Laura Mulvey, que es una teórica norteamericana, que a mí me cambió la vida. Yo estudié cine en Cuba en los años 80 y estudié en una escuela muy ideológica, no voy a hablar de eso, pero en todo caso, cuando yo leí el texto de Laura Mulvey, que tiene que ver con el placer y el cine, a mí me cambió la manera de ver las imágenes y por lo tanto eso lo llevé también a mi práctica como curadora. En suma, lo que hace Laura Mulvey es que ella analiza cómo se construye en el inconsciente la imagen de la mujer y cómo actúa en la construcción también de una imagen que invisibiliza y domina a la mujer. Esto lo estoy diciendo en términos muy simplistas, ¿no? Esto llevado al campo cultural es muy complejo. Pero bueno, básicamente el feminismo de los años 60 y 70 en Norteamérica y en Europa, y también en América Latina y en otros lados del mundo, fue un epifenómeno. Ocurrió como con la generación de mayo del 68, que fue un despertar, uno de esos sismos que se producen, uno se produjo en los años 20, otro se produjo en los años 60, y fue un epifenómeno, y básicamente cuestionó 3 instituciones que de alguna manera funcionan como las instituciones que perpetúan el patriarcado, que son la familia, el Estado y la religión. Este es el triángulo anarquista por excelencia que un grupo de mujeres artistas, que no puedo mencionar algunas de ellas, ¿no? Martha Rosler, Adrienne Piper, Judith Chicago, en Estados Unidos, Valley Export, Julia Kristeva, Susan Lacey, tú, que eres más joven, que eres de la generación de los 70, recogieron para elaborar una serie de críticas al sistema del arte como un sistema también que estaba basado en la genialidad, que es un concepto muy problemático, ¿no? Entonces, yo quisiera que cada uno de los ponentes de hoy, que son personas que yo considero que pueden hablar de este tema, una cosa que iba a decir,
si vamos a hablar de feminismo, hay que incluir al hombre siempre. No se puede hablar del feminismo sin incluir a los hombres, porque eso es confinarnos a un lugar que a mí me parece que de alguna manera nos esencializa. Y creo que la presencia de Pablo Vargas Lugoy es muy importante. Si bien él no ha elaborado, vamos a decir, ni textual ni plásticamente comentarios al respecto, pero me parece que es importante que alguien como Pablo, que es un artista que trabaja con nociones de la relación entre arte y ciencia, por ejemplo, podría también hablar de en qué medida esas obras híbridas que él hace, que no son ni escultura, ni pintura, ni tampoco son cine puramente, de alguna manera también pueden ser vistas como algo que podría tener un equivalente a lo que uno elabora cuando está haciendo una crítica feminista de determinadas cosas. Le voy a dar la palabra a quien quiera empezar a hablar. Magalí. Sí. Ahora sí. Ay, gracias. Voy a tomar un poquito de agua primero, si me ayudas. Sí. Bueno, para mí cuando me invitaron a esta conversación, había propuesto Gabriela el tema de la masculinidad, y la verdad me quedé un poco atónita, pero pensé que era interesante desde esa perspectiva empezar a ver algunos trabajos muy emblemáticos de las artistas que voy a presentar. Casi todas estas artistas yo las conozco, sobre todo las primeras que voy a presentar, yo he trabajado con ellas. Yo no estoy aquí incluida más que parcialmente porque justamente yo quiero poder hablar de la obra de ellas sin tener que ver con la relación conmigo, digamos, con esta especie de posibilidad abierta de hacer una interpretación que quizás no es la que el artista quiera dar. Pero lo que me interesa es justamente esta especie de continuidad o discontinuidad en el tema del cuerpo de las mujeres y cómo la idea de la masculinidad estaba manejada al principio. Entonces, perdón, luego como la técnica y yo no nos llevamos, ¿verdad? Ahí está. Quiero empezar con esta imagen que por cierto está exhibida ahorita es una imagen que hizo Maris Bustamante en 1982, se presentó en el Museo de Arte Moderno, en un evento que hizo con el No Grupo. Es un momento emblemático, es del 82, ya habíamos hecho trabajo antes, pero aquí es emblemático porque ella le dice, es una máscara con el rostro de Maris, que tiene unos lentes y este enorme pene en la cara. Y la pieza se llama El pene como una herramienta de trabajo. Y me gusta mucho porque tiene mucho humor, además fue muy lindo a la hora del museo que no todos los hombres se lo pusieron, les daba como pena, y al mismo marido de Maris le decían Marisita, de veras, ¿quieres imprimir eso? Ya saben, así con el impresor y más, o sea que era una pieza que de veras era muy fuerte. Y para mí marca esta idea que las mujeres en ese momento estábamos tratando de codificar esta cosa de que todo éramos femenino. En esta mística de lo femenino como un ser no pensante, no actuante y no autogestivo. Esto es lo que para mí representa esto, inclusive el impacto que sigue teniendo básicamente es esto, pero además lo que más me gusta es que estaba hecho y usando su propio rostro. Hay otras piezas de Maris que pongo, que digamos donde ella otra vez usa prótesis, casi siempre aludiendo al propio cuerpo, una especie de envoltura que replica su propio cuerpo, en un tema también de cuestionar esta especie de estructura corporal como si pudiera ser manipulada. Esta, por ejemplo, me encanta donde ya ella tiene un cuerpo de hombre y es otra vez esta cosa de que ella, aún en ella misma, puede envolverse con un cuerpo masculino. Otra vez vuelvo a decir, hay un gran sentido del humor y un gran sentido también de la parte actuante. Ella es una mujer muy fuerte con una cosa muy aguda, muy clara en sus ideas.
La otra que voy a presentar es Mónica Mayer, también es una pieza emblemática, es una pieza anterior, debe haber sido por el 77, se presentó en la Casa del Lago, es una pieza que ahora la vemos y es bastante, la verdad, bastante tranquila, es una foto de los sexos de ella y de su marido, es para mí una pieza también clave porque es como muchas de las artistas de otros años, sobre todo las fotógrafas, incluir una parte del cuerpo que estaba prohibido mostrar. Y no es una imagen lasciva, no es una imagen provocativa, y sin embargo fue una imagen muy estridente, pero también dio el poder a las mujeres de poder hacer ese uso, digamos, del cuerpo para representar lo que se quería decir del cuerpo, de las relaciones afectivas. Hago un pequeño paréntesis. En México, en esos años, en los 70s, la mística surrealista tardía nos tenía condenadas a las mujeres en esta especie de seres, ya saben, así, llenos de magia y animalidad, pero nada de cerebro, y por supuesto ninguna idea. Y para nosotros era muy importante poder utilizar el cuerpo con inteligencia, con deseo, con placer y también con una parte experimental, puesto que las técnicas que estaban, digamos, en ese momento clasificadas como superiores, sobre todo la pintura, pero también la escultura y el grabado, las mujeres de generaciones anteriores habían tenido que luchar para ser técnicamente impecables, como una manera de demostrar que tenían ideas, y justamente nosotras entramos por otro camino, por un camino donde la experiencia, decirlo así, la brutalidad de los materiales era importante para dar esta especie de crudeza a lo que teníamos que comentar. Estos son otros trabajos de Mónica, como ven, digamos, tiene mucho también humor, todo tiene que ver con la vida cotidiana. Ella fue madre muy pronto, así que el tema de la maternidad empieza muy rápido a aparecer en el trabajo de ella y de Maris también. Es un tema que algunas artistas, Fanny Rabel, una mujer que pertenece a la Escuela Mexicana, lo hacía, pero siempre en esta cosa muy melosa, otra vez en esta idea de que madre y niño somos uno y que la maternidad es dulce, maravillosa y perfecta, y es el destino único e inívoco de las mujeres. En estas maternidades, pasamos por favor a la siguiente, no eran así, eran maternidades donde la individualidad, donde el temperamento de la madre estaba siempre en pugna con este deseo y este afecto, pero no era continuo, era fragmentado. Y este es otro de los performances de Mónica, yo creo que este debe ser de los 80s, que a mí lo que me interesa es que Mónica en sus performances nunca usa imágenes violentas. Sobre todo en los 80s, 90s, los performances estaban siempre hechos de cosas más bien agresivas y fuertes, y ella siempre tiene una cosa, vamos a decir, doméstica. Son fuertes, pero no son ningún atentado contra la violencia, ¿no? Voy rápido porque son un montón y tengo 15 minutos. Lourdes Grobet es esta fotógrafa que en esa época no sabían cómo llamar, en realidad no es fotógrafa, es una artista que utilizó la fotografía porque tenía muchas cosas que decir, pero en realidad ahora justamente la gente puede entender que yo podía hacer, estaba este proceso Pentágono y luego hacía foto y luego hacía video y luego hacía... Era una especie de nómada. Su trabajo tiene que ver con ideas, más bien con sensaciones, con una apreciación del mundo muy intuitivo, muy enraizada a las culturas populares también, y con una enorme identificación con su cuerpo. Un cuerpo además, su papá creo que tenía un gimnasio, un cuerpo entrenado. Eso me encantaba cuando yo viajaba con ella porque siempre me sentía segura. Ella podía colocar un madrazo perfectamente si alguien la molestaba. Ella siempre hace este reconocimiento de este cuerpo sensual, de este cuerpo deseable, de maneras muy interesantes. Yo trabajé con ella en un proyecto que íbamos a los clubs nocturnos, nos costaba luego trabajo que nos dejaran entrar,
teníamos que hablarle siempre a uno o dos amigos para que... ¿Qué año es ese? Este es debe haber sido como del 84. Nunca se acabó de hacer, pero ella fotografiaba a gentes que hacían striptease. Creo que no. Sí, y me acuerdo que le decían que si no quería trabajar ella haciendo striptease porque tenía el cuerpo perfecto. Yo creo que de ahí viene esta otra pieza que a mí me gusta mucho, que es ella vestida, mostrando las fotos de ella haciendo un striptease, en esta idea de gozo, de gozar su cuerpo en el acto de seducir. Es un empoderamiento de su propia sexualidad. Y además, como ya saben, ella es famosa, pasamos a la siguiente por sus fotos de las luchadoras. Fue muy amiga del santo, tenía primera indagación sobre esta especie de feminidad que tenía que ver también con el ring, ¿no? Que para mí es interesante, que tiene que ver con lo de adentro y lo de afuera. Parte de nuestro trabajo estaba justamente en este diálogo del adentro y el afuera. Como el adentro era despreciado, ya sé que esto suena a la prehistoria, pero Frida fue despreciada años porque pobrecita hablaba de ella misma. A la hora de encontrar el yo como una posición, como una plataforma conceptual, eso fue una decisión, digamos, que se tomó, no es que alguien haya dicho, yo voy a usar el yo, era como muy claro que para poder cambiar el discurso, el yo era importante. Estaba claro además, nosotros sabíamos del feminismo norteamericano mayormente, pero en México existía ya un grupo de mujeres un poco mayor que nosotras, muy cultas, iba Alaide Fopa, Marta Acevedo, y luego nuestra contemporánea Marta Lamas, que es una mujer de una gran cultura, Ana Luisa Ligori, que ya había publicaciones, Elena, bueno, al fin, yo no me acuerdo, ellas habían ya tenido algunas publicaciones, y entonces sabíamos que esto que parecía personal, yo le digo defectos de carácter, en realidad era una estructura social que perpetuamente te estaba diciendo que eras poco. En la Escuela de Artes Plásticas siempre estaba esta cosa que decían, ay sí, pobrecitas ellas, son tan buenas alumnas, pero tan poco creativas, porque su creatividad está en la maternidad. Por eso era tan complicado ser madre en mi generación. Una cosa que te iba a decir, porque tú estás hablando de compañeras tuyas, vamos a decir, ustedes tienen una comunalidad de intereses, pero esto que se produjo en Estados Unidos y en Europa se produjo en muchas partes del mundo. ¿Por qué crees tú que se produce esa emergencia del feminismo en México y en algunos lugares de América Latina, en Asia, inclusive en algunos países africanos? Esto es una cuestión que es un epifenómeno. Sí, yo no puedo hablar de todo el mundo, pero creo que en Latinoamérica tiene que ver con que en la tradición de los movimientos de oposición en la izquierda, en el pensamiento marxista, no había lugar para la vida privada ni para una revisión del espacio doméstico. Sí había filósofos que ya lo estaban tratando. ¿Pero te refieres a la crítica que hace Althusser el marxismo, por ejemplo? No, comienza a hablar de psicoanálisis en un momento cuando el marxismo negó el psicoanálisis por muchas décadas. Creo que Althusser sería interesante, pero había otros filósofos que ahorita no me acuerdo, uno que está siendo recuperado, y está Agnes Heller también, ¿no? También creo que para aquí era muy claro que en el movimiento de izquierda no había identidad. Y teníamos escritoras fantásticas como Elena Poniatowska, como Inés Arredondo, como Rosario Castellanos, que Rosario Castellanos es una barbaridad. Elena Garro, que que para qué te digo. La descripción de violencia de género más fuerte que yo he leído en la literatura es de Elena Garro. Exacto. Entonces nosotros teníamos justamente estas escritoras que no les iba bien, Estaba este famoso libro de Rosario Castellanos que decía, mujer que sabe latín, ni tiene marido, ni tiene buen fin. Ajá. Lo que pasa es que nosotros nos conocimos, muchos en la escuela y otros porque las feministas de Berlín Occidental vinieron a México y nos propusieron a algunos artistas que estábamos trabajando en el Foro de Arte Contemporáneo hacer una exposición de mujeres
fue la primera vez que se hizo, la hicimos Hilda Castillo, Emma Cecilia García y yo. Y fuimos a visitar a las artistas de otras generaciones, y sí me acuerdo de Lola Álvarez Bravo, antes de que fuera redescubierta, que sacaba las fotos de abajo de la cama, ¿no? En fin, corremos, ¿verdad? Sí, yo creo que ya llegamos ¿Al fin? Al fin, pero una cosa que te iba a decir, hay una cosa interesante en tu caso, que es que tú asumiste la voz del crítico y del historiador, porque eso forma parte de esas estrategias feministas, no solamente ser artista, sino también crear un aparato crítico para eso, puesto que el aparato crítico te invisibiliza, ¿no es cierto? Totalmente. Bueno, pues tengo otras más fotos, si quieres las pasamos muy rapidito. Esta es Graciela Iturbide, que yo creo que para mí es importante porque ella se atreve, digamos, en esta cosa de clase social, compartir el mundo indígena como un nosotros. También es clave en este momento en México la revisión de la cultura indígena, no como una imagen idealizada del pasado, sino como un presente conflictivo, cruel, y al mismo tiempo con esta cosa fascinante de origen. Vamos súper rápido, ahí nomás es para decir quiénes son. Paula Báez, que utiliza la cámara y el cuerpo, hace de eso una sola cosa. También es una mujer muy bella, además estudia ballet, pero hace de la cámara una especie de agregado corporal. Vamos rapidito, así. Carla Ripe, aquí presente, que utiliza igual la fotografía, ella dibujada, para hacer sus montajes y para tener una doble mirada, parecida a lo de Lourdes, donde está ella como objeto de deseo y ella deseante. Rowena Morales, que también se atreve a utilizar toda esta parafernalia cursi para hablar del mundo emocional, y también describe la vagina como un lugar central de identificación. Túvele corriendo para que podamos. Liliana y Felipe y Jesús Rodríguez con su famosa Doña Giovanni, que hacen el típico drama de Mozart, pero todas son mujeres. Y lo que más me gustaba es que los duelos de espada eran con estas espadas flácidas que estaban ahí luchando. Córrele rapidito. Carmen Loyosa, estas son cosas que hicimos juntas, es una escritora que también dibuja y que podía apropiarse obra de diferentes gentes para hacer su propio trabajo. Hicimos esta cosa de esta señorita Silvia Gruner, que yo creo que es clave, porque Silvia Gruner es la primera que puede mostrar, cosa que no pasaba en nuestra época, cómo la identidad, digamos, de género no es lo mismo que el deseo. Puede haber sí, digamos que la sexualidad, el género es una parte y la identidad es otra parte, y en ella su trabajo tiene esta cosa fantástica de que nunca está claro para dónde va ese deseo. Luego Mónica Castillo, que retoma el rostro como una dificultad de identificarse, además en bordados, en costuras y demás. Corramos. Teresa Margolles, que pone el dolor del cuerpo como un grado para representar la cuestión social, y Lorena Wolfer, que hace el cuerpo y la belleza como un objeto político en sus performances, y me falta Imaya Bebet, que como Graciela Iturbide habla de la vida de las trabajadoras sexuales desde un término de tú a tú. Y ya. Ahora, yo creo que esto se desdobla en lo que va a decir Lucía San Román, y vamos a concluir con Pablo Vargas Lugo. Bueno, yo tengo una presentación en términos de PowerPoint que lo que intento hacer es hablar desde la perspectiva del curador. Soy curadora de arte contemporáneo, mi nombre es Lucía San Román, dirijo el Laboratorio Arte Alameda y demás. Y me interesa, en ningún momento, digamos que mi transcurso por las nociones del feminismo nunca ha partido de la idea de que yo soy feminista, porque yo vengo de una generación donde eso ya se asume como un estado existente. No necesitas necesariamente, para mi generación, yo nunca necesité decir soy feminista, era claro que era feminista. Aún, ¿tú te educaste en Canadá? Yo me eduqué en Canadá, soy mexicana, de Lagos de Moreno, Jalisco, pero me eduqué en Canadá, y es importante decir que soy de Lagos de Moreno, porque vengo de un lugar que es machista, sumamente machista.
Pero el punto que quiero decir es que mi propia aproximación a la noción de curaduría no se marcó desde una posición feminista. Sin embargo, entendí muy rápidamente que mi trabajo como curadora era el dar espacio a prácticas feministas y dedicar cierto aspecto de mi práctica como historiadora del arte, como una persona que analiza y establece plataformas de visibilidad desde esa perspectiva. Y en eso me guiaron feministas como Susan Lacy, que es como una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida, es trabajar con ella y por muchos años tener muchos diálogos. Andrea Bowers, feministas de distintas generaciones, Lynn Hirschman Leeson. En realidad, todo en Estados Unidos, porque es donde yo he practicado más como curadora. El tema de cómo se hace una plataforma expositiva y por qué se hace una plataforma expositiva para dar espacio a artistas que se autodenominan feministas o bien que tienen unas relaciones al género que, digamos, no son necesariamente feministas, pero pueden ser interseccionales, es decir, estructuras de presentación de obra, de creación de obra que no están todavía en el canon. ¿Cómo se hace eso? Es complejo. Y es complejo no porque hay una inteligencia maligna que está diciendo esto no, sino porque es realmente un sistema que tiene un peso hacia una dirección. Y no podemos negar simplemente en números hoy día que la mayoría, la división de género, ya hablando hombre-mujer, en la representación de trabajo en, obviamente, ferias, museos y demás, es demasiado hacia una dirección. Entonces yo vi mi trabajo cuando empecé a trabajar en el Rowena Center for the Arts en 2015 y era realmente la primera vez que yo dirigía un departamento, tenía un poco de poder para decir yo quiero poner esto en las paredes. Vi mi trabajo como literalmente cambiar, changing the ratio, que era el nombre del programa, cambiar el radio o digamos la proporción de representación de artistas en exhibición. Entonces literalmente así, porque a veces soy un poquito como disciplinada, me gusta la disciplina porque entonces no tienes tanta subjetividad, ¿no? Es decir, sí, era como tantas exposiciones al año y de estas tantas la mayoría van a ser dedicadas a artistas mujeres, cisgender, es decir, que sean identificadas desde el género. Bueno, ¿qué quiere decir? Que se identifican desde el género hacia el género, que tu género, tu noción de lo que eres y tu biología están emparejadas, ¿no? Y empezamos el trabajo, esa era una de las tareas. La segunda tarea, que era de hecho más compleja, era que mi trabajo se enfocaba a presentar prácticas participativas, social practice se dice en inglés, las cuales sin lugar a duda son feministas, sin lugar a duda, y de hacer la genealogía y el trabajo, ahorita te digo, y hacer el trabajo arte histórico de primero establecer, sí, pasa una más, de establecer, trabajé con 3 artistas, digamos en 3 años hicimos 3 retrospectivas, Tania Bruguera, Future Farmers, que es un colectivo no solamente de mujeres, pero que es liderado por una mujer, y Susan Lacy. No, las imágenes es lo menos importante, les estoy enseñando las imágenes porque es lo que se logró hacer en exposiciones, pero las estrategias de cómo hacer este doble enfoque fueron de distintas formas. La práctica social no ha sido, yo sí siento que hemos trabajado, algunos de nosotros en digamos, en establecer una historia del arte que abarque la práctica social, es un trabajo al que yo me he abocado. Tiene sus orígenes en prácticas feministas porque las prácticas feministas logran borrar un poco la noción de individualidad totalmente aislada. En el trabajo no solamente es colectivista, pero también hay un deseo de salir de la galería, de hacer crítica institucional, de hacer política real, dura y pura, y entonces estas prácticas se generan casi siempre, ya sea por individuos, en la historia del arte por individuos, o por colectivos que están tratando de hacer estas cosas múltiples. Y en el caso de, por ejemplo, Susan Lacy, que establece los primeros términos, sí, que establece los primeros términos de cómo se hace esta especie de variación desde el feminismo, trabajando en Estados Unidos, en Los Ángeles, en los 70s, saliendo de CalArts y trabajando con distintos grupos. Entonces,
mi trabajo yo no lo vi, mi trabajo como curadora yo no lo vi como simplemente el hacer exposiciones bellas o no bellas o lo que fuera, sino como un proceso político de establecer parámetros para entender práctica social y para dar espacio, y lo digo de esta forma, dar espacio a proyectos y prácticas feministas que se autodenominen como tales. Claro, pero hay una cosa, Lucía, tú escogiste a Susan Lacy como la persona que de alguna manera te mentoreó. Sí. Y ella es típico de una generación más joven escoger como modelo los 60 y 70. Ah, sí. Por una razón muy específica. Sí, es típico porque las estrategias bueno, en primer lugar porque son artistas que ya establecieron métodos de trabajo, que establecieron los términos en los que esos métodos de trabajo se elaboraron, ¿no? Me parece interesante en este contexto de México, no sé la verdad si se ha hecho una antología, una exposición retrospectiva y el libro apropiado para incluir todas estas prácticas que tú nos estás mostrando hoy. Sabemos que están ahí, pero tenemos todavía que hacer el trabajo de historia del arte. Tenemos, por ejemplo, el recurso de Mujeres Radicales, que es una exposición que hizo OWACT, pero eso está en Estados Unidos y es así, pero se presenta, no, yo sé, se incluyen en proyectos que no se han mostrado aquí. Y entonces todavía tenemos ese trabajo que hacer aquí. La razón por la que este legado de Susan en particular y Lynn Hershman Leeson, que son dos artistas americanas de los 60 que me han dado sin mentoría y me han enseñado distintas estrategias, la razón por qué lo hacen es porque lo hicieron ese trabajo y ese trabajo todavía no ha sido capturado completamente en las estructuras de la historia del arte. Ellas ampliaron la noción de arte. Sí. Que coincide justamente con la revolución de la representación que ocurrió en los años 60 y 70, que es una cosa que se unen las luchas sociales y los movimientos sociales con la revolución que hay en la visualidad. Y por eso tú estás escogiendo a Susan Lacy, no a cualquier persona. Sí, y también porque me interesaba en el caso específico de Susan Lacy, porque ciertamente, al menos en el contexto americano y europeo, ya se ha hecho un poco el trabajo arte histórico de incluir feminismos dentro del canon, pero no se había hecho el trabajo arte histórico de incluir prácticas sociales dentro del canon. Y las prácticas sociales son un poco distintas. Parten de la noción de un feminismo activo, en la cual la política personal se combina con una política con P mayúscula, para crear a veces cambios de política pública más allá del arte. Una de las características principales de las prácticas sociales es que ocupan un espacio fuera y dentro del arte, y donde realmente operan, como Lorena Wolfer, operan a veces mucho mejor fuera del arte, cuando están gestionando política real, política pública real, digamos cambios sociales o de imagen, o como Tania Bruguera. Más dentro del arte no han sido completamente capturados porque existen de forma no solamente híbrida, sino incómoda dentro del arte a propósito. Creo que también tiene que ver un problema, ahí tiene que ver de montaje también. Digamos que Lorena tuvo su exposición en el Museo de Arte Moderno, era una exposición muy bonita, muy buena, pero había un error conceptual importante, que es que pusieron su foto. Ella es muy hermosa y entonces ahí parecía que ella era la dueña del trabajo y anulaba justamente, yo creo que además la sociabilidad, y además que justamente en este encanto, en esta parte, pudo ella convocar a tanta gente en una cosa de confianza y solidaridad, y yo creo que es un error museográfico. Bueno, y no hay métodos museográficos aún, eso también fue mi trabajo que yo intenté hacer en YBCA, es 3 distintos tipos de formatos. Si regresamos a la de Susan Lacy, de Tania Bruguera, Tania es una artista que trabaja, voy a decirlo rápido también, más atrás, ahí. Tania es una artista que a veces se define como feminista, pero se asume que trabaja desde un feminismo, y su objeto de trabajo y su método de trabajo, su medio, es el poder. No es el performance, es el poder. Y su enunciación como artista es hacia el poder. Y utiliza el arte para hacerlo. Pero ella
es el personaje principal en esas actividades. Y a veces sucede en relación a otros grupos y ciertamente es realmente, digamos que prácticas que sí son sociables, es decir, sociabilizadas y sobre diálogo y demás, pero gestiona una relación al poder desde el poder. Entonces nosotros tuvimos algunos problemas museográficos, como los dices, porque como dices estas historias de algo que funciona de esa forma, pero que también a veces usa y no usa el arte. Este es un performance donde se llama Autosabotaje, donde hizo esto, y era verdad, y la siguiente imagen es lo que presentamos nosotros. Y esta exposición se mostró en San Francisco y vino al MUAC, y la verdad es que una nerviolera que traía yo, porque ninguna solución era realmente tan poderosa como las acciones y las performances ninguna. Y no es que estaba fea la expo, pero rara era. Sigamos. La realidad es que a veces, en el caso de Tania, como opera el trabajo en términos de su acción, y es a veces de una forma didáctica o pedagógica, hicimos la Escuela de Arte Útil, una cosa complejísima, 5 semanas en salas, la mitad de las salas eran esta escuela y se daban 4 horas de clase con 50 estudiantes que recibían crédito por estar ahí. Siguiente. Ya, me dice que ya me calle. Gabriela, una cosita más, quiero decir, síguele, una cosita más. Entonces, en esta imagen, siguiente, por favor, en esta imagen que creo que sí podemos hacer el setup para Pablo, Suzanne Lacey, Unique Holland y otros hicieron un proyecto 10 años en Oakland con chicos, adolescentes negros y afroamericanos, bueno, negros también se puede decir, politically correct, latinos, en los que fue un proyecto pedagógico con 5 performances y tenía un proceso no solo participativo, social y de veras, sino también política pública. Trabajamos 4 años con Suzanne y con Unique para crear esta instalación a múltiples canales para crear la noción, porque obviamente que la individualidad siempre se sobrepone sobre proyectos participativos, sociales, feministas, lo que sea, en el espacio de montaje. Eso es lo que estamos condicionados hacia ello, también como públicos, pero la multivocalidad que logramos fue algo difícil, complejo, pero se logró. Ni Suzanne ni yo como curadora decidimos el montaje, lo decidió Unique, que no es artista. Ya, me toca. Ok, no, yo quería agradecer a Gabriela la invitación y el reto de estar en esta mesa y pensando cuáles fueron mis encuentros como un artista joven formado efectivamente en escuelas de arte donde pues el énfasis era sobre la técnica, sobre el papel de la mirada masculina ante todo, y en el cual sí las estudiantes tenían, ya sea como estaban teniendo siempre que estar enfrentándose a ser, ya sea protegidas o siendo un objeto de deseo dentro del ambiente, de un ambiente escolar en el cual era muy difícil poder que se les diera el camino para encontrar su propia voz. Creo que dentro de mi generación y las inmediatamente anteriores sí se lograba, pero en un grado mucho menor de lo que se puede hacer ahora, porque ya hay como una conciencia mucho mayor en los sistemas educativos, tanto de universitarios como más informales, en lugares como Soma, ¿no? En 17. Y ahora que hablaba Magali de Maris y de Maris Bustamante y Mónica Mayer, me acordé que sí, mi primer encuentro con el arte feminista fue viendo la televisión, fue viendo, ¿qué año fue eso? Ha de haber sido 84, creo. 84, sí, viendo la televisión, un programa matutino que se llamaba Hoy Mismo, en el cual con Guillermo Ochoa, que era como el host nacional más famoso, luego desapareció un poco del panorama, en el cual fueron invitadas Mónica Mayer y Maris Bustamante, hicieron un performance en vivo en el cual le colocaron a Guillermo Ochoa una panza falsa de embarazada. Era como un acto humorístico, como muy al punto. Este personaje, Guillermo Ochoa, el presentador, tenía como un buen sentido del humor, entró al juego y estuvo durante un par de horas, no recuerdo cuánto tiempo, llevando esta panza que pesaba como si tuviera
trajera un bebé. Y ese fue un encuentro que uno tuvo en la televisión y luego se dio cuenta del significado que tenía. Y creo que en realidad para muchos de nosotros, viendo estas imágenes, recordando estas obras que vimos, hasta ahora empiezan como... agarran todo el sentido que tenían y la importancia real que la urgencia de la cual surgieron en ese momento y que sigue siendo pertinente. Yo tuve la fortuna también de tener como una de mis mentoras tempranas, en una parte temprana de mi carrera, María Guerra, quien traía ya un bagaje feminista importante y que sí integró a su alrededor a un grupo de artistas jóvenes, hombres y mujeres, y en su valoración de las obras, en su visión de cuáles eran los puntos en los cuales el trabajo se volvía importante, relevante y adquiría peso, venía a ser una visión totalmente distinta de aquellas a las que se nos ofrecía, ¿no?, dentro del ambiente protegido por las expectativas de un arte hecho exclusivamente para un público masculino, y es una mirada masculina, ¿no? O sea, María nos ofreció creo que a toda esa generación la posibilidad de ver nuestra obra con una mirada crítica muy distinta de cómo el manejo de los materiales, las figuras que utilizábamos podían estarnos parodiándonos en nuestra propia masculinidad y nuestras propias expectativas de visibilidad y de lo que la mirada que estamos usando hacia lo femenino, hacia nuestras propias ambiciones. Y luego haber convivido de cerca en una parte temprana también de la carrera con Silvia Gruner, con Eugenia Vargas, por ejemplo, y haber asistido como también al trabajo, ha estado cerca del trabajo de personas como Olivier Debras o Rubén Gallo. Recuerdo tres exposiciones muy impromptu que hizo Rubén Gallo en México a mediados de los 90s. Una se llamaba No soy de aquí, otra se llamaba No soy puto y otra se llamaba No soy chino, que era sobre, bueno, esta cuestión de pertenencia, de identidad, tanto sexual, local o cultural, ¿no? Como que nos ponían sobre esas tres miradas. Y son experiencias que como artista creo que nos formaron en una visión muy crítica sobre los valores tanto formales, materiales y conceptuales que estamos utilizando en nuestro trabajo. No que no podamos seguir tropezando muchas veces con esas expectativas, ¿no? Y que acercaron como un discurso sobre la intimidad también, ¿no? O tal vez te condujeron al trabajo de ustedes a asumir una suerte de subjetividad sin vergüenza. Sí, quizás sí también como apreciar este trabajo. Creo que fue María Guerra quien me dijo una cosa que yo sigo. ¿Quién es María Guerra? Bueno, María Guerra fue una artista renegada de su trabajo artístico. María siempre se negó o fue muy rejega para mostrarnos su trabajo. Lo hemos encontrado ya después de su muerte, acaecida muy tempranamente en 1999. Pudimos encontrar algunos de sus trabajos, pero ella más bien se dedicó a ser una gestora y curadora. Ella estuvo muchos años viviendo en Suiza, regresó a México hacia principios de los años 90. Trabajó muy cerca de Guillermo Santamarina y de Rubén. El que murió también decía, no me acuerdo el apellido. De Rubén Bautista. De Rubén Bautista, así de La Quiñonera. Y María fue un personaje muy importante al empezar a lanzar una serie de exposiciones de arte joven mexicano a principios de los 90s que pues pusieron, digamos que marcaron el camino para exposiciones ya realizadas posteriormente con mucha más ambición y que proyectaron hacia instituciones más grandes y hacia un mercado más amplio, lo que estábamos haciendo lo que estaba haciendo mi generación como generaciones más tempranas, ¿no?
Y María siguió siendo muy importante para mi generación, y creo que es importante también revalorar el trabajo que ella ha hecho en este momento, ¿no? Creo que nos están esperando afuera ya para desalojar el auditorio. Nosotros empezamos más tarde. Hay espacio para 2 preguntas muy breves, por favor. Si tienen 2 preguntas, las pueden hacer ahora. O callen para siempre. ¿Alguna? ¿Ninguna? ¿Ninguna? Pero tú si quieres hacer preguntas. Pues no, porque las preguntas que yo les hice ya las respondieron. A mí me parece que no quisiera que Iñaki y su interlocutor tengan que esperar por nosotros. En todo caso, si ustedes tienen alguna pregunta entre ustedes. No, yo más que pregunta me gustaría agregar al comentario de Lucía. Es verdad que se ha hecho una muy mala revisión del trabajo de las mujeres, pero no solamente de los 60s, sino desde los 40s. México tuvo una serie de mujeres muy independientes, con un gran trabajo, que siempre se le ha puesto que son bodegones, pobrecitas, ya sabes, y cositas así, cuando yo creo que hay una gran sexualidad elíptica en ese trabajo, también cosas muy sobre identidad, sobre una construcción, digamos, mucho más elaborada de lo que se dice, y creo que si no vamos para allá, siempre seguimos en esta especie como de, ya hay mujeres artistas ahora que nos representan. Por supuesto que siempre ha habido. No es una cuota que está llenando el mercado, creo que para ampliar un canon que está exhausto y agotado. Sí. Pero no es solamente en México. Te iba a decir, por ejemplo, encontré un documento muy importante en el Getty sobre la vanguardia venezolana de los años 50, que cambia toda la historia del constructivismo o de la abstracción geométrica en Venezuela, y es a partir del testimonio de una mujer. Y eso me da mucho que pensar. No hemos hecho bien el trabajo y tenemos que ir para atrás. Yo también creo que el arte, la conexión con Latinoamérica es importante. Sí. Para mí fue muy sorprendente la exposición de Radical Women. Yo creí conocer, digamos, la mayoría, y había alrededor de un 30% que ni siquiera había escuchado sobre ellos. Sí. Eso también es un indicador muy grave de que no conocemos el trabajo de las otras mujeres. Pero yo iba a decir algo con relación a Radical Women, porque Radical Women no solamente se reduce a ser un archivo de las mujeres artistas, sino que además muestra problemas como la raza y la clase que nunca se discuten. No es solamente el rol de la mujer, sino son otros roles que también nosotros no lo admitimos, pero que no están dentro del canon. Sí. A mí me parece importante también notar que el trabajo que tenemos que hacer como, en mi caso, curadores, historiadores del arte, 30, 40, 50, 60, 70, eso todavía nos falta llegar al momento, porque ese momento es muy difícil. Entonces necesitamos hacer ese trabajo para que las generaciones de todos los jóvenes artistas, historiadores del arte que hacen ese trabajo hoy tengan las herramientas para seguir armando y desarmando el sistema. Ya. Pablo, muchísimas gracias.